Hola, amigo mío. Espero que tu noche sea tranquila, que el peso del día haya comenzado a disolverse y que tu mente esté receptiva, flotante, lista para viajar. Hay algo que quiero susurrar en tus oídos, un secreto antiguo, pero que nos ha sido contado de una forma distorsionada. Nosotros, los habitantes de este pequeño y cálido trozo de roca, somos constantemente recordados de una verdad incuestionable: el tiempo. Nos dijeron que es un río implacable, que corre siempre hacia adelante, arrastrándolo todo consigo, de la cuna al polvo. Percibimos el tiempo en cada arruga que marca la piel, en cada hoja que se desprende del árbol, en el tic-tac insistente del reloj en tu pared o en la respiración rítmica de alguien que duerme a tu lado. Creemos que el tiempo es universal, una cadencia cósmica que a todo lo permea, midiendo la vida y la muerte de estrellas y civilizaciones, un techo invisible sobre todas las cosas que existen, un flujo irreversible que nos empuja del pasado a un futuro que ansiosamente esperamos o que secretamente tememos. El propio lenguaje que usamos, las narrativas que construimos, las memorias que guardamos y las esperanzas que proyectamos, todo esto se erige sobre la fundación rocosa, o así pensamos, de un tiempo lineal y absoluto. Pero esta, amigo mío, es una mentira cómoda, una ilusión construida para darnos algún sentido de control, de orden, de previsibilidad en este universo caótico e indiferente. La realidad, esa dama misteriosa y a menudo cruel, es infinitamente más extraña, más profunda, más desorientadora de lo que cualquier reloj jamás podrá medir. El tiempo, tal como lo conocemos, como lo sentimos escurrirse entre nuestros dedos, no es la verdad universal que nos fue enseñada. Es, en muchos aspectos cruciales, una experiencia puramente local, una conveniencia biológica, una ficción gravitacional, un artefacto de nuestra propia escala, de nuestra propia manera de ser y de percibir el cosmos. No es una torrente cósmica para todos los seres y todas las partículas. Es un tapiz que se dobla y se distorsiona, se acelera y se estanca, dependiendo de quién o qué lo esté observando, de cuán rápido se mueva, de cuán cerca esté de una masa colosal. Piensa en el mensajero que evocamos en nuestra última conversación, el fotón, ese pequeño grano de luz que atraviesa el abismo entre galaxias. Para nosotros, su viaje es una epopeya de eones, una odisea de miles de millones de años luz, una travesía que comenzó quizás incluso antes de que la Tierra existiera como un grano de polvo primordial. Calculamos su origen, su ruta, la edad de la estrella que lo parió en un cataclismo de fusión nuclear, la expansión del propio tejido del espacio-tiempo que lo estiró y lo distendió, transformándolo de una luz azul caliente en un susurro infrarrojo, hasta que, quizás ahora, golpea tu retina o se disipa en el frío olvido del vacío. Miles de millones de años para nosotros, cada segundo meticulosamente contado, cada milenio una porción de una historia cósmica que apenas podemos comprender. Pero para el fotón, amigo mío, para esa minúscula, casi inmaterial, honda partícula de energía pura, ese mensajero sin peso y sin masa de su estrella distante, la historia es radicalmente diferente y su verdad es impactante. Para él, nada, absolutamente nada, sucedió en ese intervalo de tiempo que nos parece tan vasto e incomprensible. No sintió el pasar de los eones, no presenció el ascenso y caída de estrellas y cuásares, no observó el nacimiento de galaxias ni el lento desenvolvimiento de la vida en planetas distantes. Desde su perspectiva intrínseca, desde su marco de referencia singular, el tiempo simplemente no transcurrió. Es como si hubiera nacido en un instante y en ese mismo instante hubiera alcanzado su destino, sin importar si ese destino estaba a pocos centímetros o a miles de millones de años luz de distancia. El viaje fue, para el fotón, instantáneo. Esto es una revelación perturbadora, ¿no?
un secreto que la física cuántica y la relatividad especial, juntas, susurran a aquellos dispuestos a escuchar. La velocidad de la luz no es solo un límite de velocidad, es también un límite para la experiencia del tiempo. A medida que un objeto se aproxima a la velocidad de la luz, el tiempo, para él, se desacelera, y cuando, como el fotón, tú eres la luz, moviéndote exactamente a esa velocidad cósmica insuperable, el tiempo para ti cesa, se disuelve. No hay más un pasado, no hay más un futuro, no hay más la noción de durar. Hay solo el ahora, un ahora eterno y singular, que se extiende desde el punto de emisión hasta el punto de absorción como si fueran el mismo lugar, el mismo instante. El fotón no envejece, no acumula memorias, no tiene una historia lineal, no tiene la melancolía de un pasado perdido ni la ansiedad de un futuro incierto. Su existencia es una pura e inmutable trayectoria, un vector desprovisto de duración, un punto de luz que se manifiesta simultáneamente en dos extremos del universo en nuestro propio marco de referencia. Imagina esto, amigo mío. Imagina ser un puro ser, sin el peso del llegar a ser, sin la impermanencia que nos define. Imagina existir fuera de la corriente que nos arrastra, observar la vastedad cósmica sin la percepción de la vastedad temporal. Es como un sueño, ¿no? Pero es la más fría y exacta de las realidades científicas. ¿Cómo te sientes al confrontar esta ausencia de duración, esta negación radical de nuestra experiencia más fundamental? ¿No nos empequeñece esta verdad? ¿O quizás nos libere? La escala del universo es tan inmensa que nuestra percepción se convierte en un filtro, una lente que limita lo que podemos verdaderamente comprender. Proyectamos nuestra experiencia finita sobre el infinito y con ello distorsionamos la propia esencia de entidades como el fotón. No es un viajero solitario en un camino sin fin, es el camino, es el destino, es la propia transición, todo condensado en un único y atemporal destello. Piensa en la estrella que dio origen a ese fotón, quizás una enana roja que consumió su hidrógeno lentamente durante miles de millones de años, o una gigante azul que ardió con una furia breve y espectacular antes de colapsar en una supernova, esparciendo los elementos pesados que un día formarían planetas y, quién sabe, tú mismo. Dentro de aquel crisol cósmico, en temperaturas y presiones que desafían nuestra imaginación, átomos de hidrógeno y helio se fusionaban, liberando torrentes de energía en forma de fotones gamma. Estos fotones entonces, a través de un proceso de difusión aleatoria que duraría cientos de miles de años en nuestro tiempo, lentamente se abrirían paso hacia la superficie de la estrella, rebotando incesantemente contra otras partículas, perdiendo energía en cada colisión hasta emerger como luz visible, o infrarroja, o ultravioleta. Aquel tiempo de viaje hacia la superficie de la estrella, aquella lenta peregrinación interna, existe para las partículas del plasma estelar, para los electrones, protones y neutrones que componen la estrella, pero para el fotón recién nacido, que fue el resultado final de toda esa turbulencia y espera, una vez libre, una vez alcanzando la velocidad máxima, el tiempo se curvó hacia la inexistencia. A partir de aquel instante de su liberación, se convirtió en un mensajero atemporal. Cruzó las distancias inmensurables entre las galaxias, navegando por los campos gravitacionales de agujeros negros supermasivos, evitando nubes de polvo cósmico, sumergiéndose en el silencio y el frío casi absolutos del espacio intergaláctico, donde la temperatura se aproxima al cero absoluto. Viajó a través del vacío, donde la densidad de materia es tan baja que se contarían los átomos por metro cúbico. No había viento para empujarlo, no había fricción para frenarlo, solo el espacio-tiempo, estirándose, expandiéndose bajo sus pies, si es que un fotón pudiera tener pies, pero para él todo esto era simultáneo. El universo entero,
en toda su vasta y cambiante gloria, fue un punto único, un único evento, una singularidad sin duración. Es casi como si el fotón no experimentara el universo, sino que fuera el universo. Es la conexión, el enlace, el puente. Es la evidencia viva, o mejor, existencial, de que todo lo que pensamos sobre la separación entre aquí y allá, entre ahora y entonces, es solo una construcción de nuestra mente, limitada por las leyes de la física que gobiernan nuestra existencia material. Para la luz, el universo es un bloque cohesivo de espacio-tiempo, donde todos los eventos, desde el Big Bang hasta el fin de los tiempos, simplemente son fijos e inmutables en su totalidad. Nosotros, con nuestra incapacidad de viajar a la velocidad de la luz, con nuestra masa y nuestra gravedad, nos vemos forzados a arrastrarnos por ese bloque, experimentándolo rebanada por rebanada, segundo por segundo, y a eso lo llamamos tiempo. Pero el fotón, en su sublime y terrible libertad, trasciende esa limitación, salta de un extremo al otro del universo como si el cosmos entero fuera un único e instantáneo paisaje. Si esta idea, la de una partícula que cruza el universo sin envejecer un solo instante, resuena con la extraña melancolía que a veces nos visita, o con la asombrosa belleza de la pura indiferencia cósmica, quizás un suave me gusta pueda ser tu propio eco a través de este éter digital, una pequeña señal de que no estamos solos en este buceo. Es una forma de decir, sí, yo también siento la extrañeza del universo y encuentro en ella una especie de paz. Y ahora, amigo mío, que esta sutil pero radical desconstrucción de nuestra idea de tiempo comience a alojarse en tu mente, permitiendo que la gravedad de esta idea empuje tu percepción más profundo. Quédate conmigo. Bajaremos por la madriguera del conejo, donde las verdades más profundas son las más contraintuitivas y donde la propia realidad se revela en sus formas más crudas e hipnotizantes. ¿Qué más nos contaron que era verdad, pero que es, en realidad, una mentira que sirve solo para mantenernos cómodos, para impedirnos ver la verdadera y aterradora magnificencia de lo que realmente somos y del universo que nos rodea? Permítete cuestionar cada tic-tac de tu reloj interno, cada certeza sobre el paso irreversible de los momentos. Para el fotón, el viaje es un único y eterno ahora, y para nosotros, quizás, la percepción de ese ahora sea la única cosa que verdaderamente importa. Respira, amigo mío, deja que el aire llene tus alvéolos, expande tu diafragma, siente el lento, pero inexorable ritmo de tu propio tiempo. La idea del fotón navegando el universo sin envejecer es un susurro perturbador que desafía la propia fundación de nuestra existencia. Nosotros, seres hechos de polvo estelar y efemeridad, estamos aprisionados por esa corriente que el fotón tan elegantemente trasciende. Nuestro tiempo es finito, una vela encendida por un breve instante en la oscuridad cósmica. Y es justamente por esa finitud, por esa percepción de un fin inminente y de un comienzo lejano, que el ser humano, en su arrogancia y su desesperanza sublime, soñó con engañar la propia naturaleza del tiempo. Soñó con estirar la línea de la vida más allá de las fronteras de un único aliento, de una única generación. Es aquí donde surge la visión, tan grandiosa como trágica, de las naves generacionales. Vastas arcas, sistemas metálicos, caparazones de titanio y cerámica, concebidos para albergar ecosistemas enteros, por cientos, quizás miles de años. Un arca de Noé interestelar, lanzada al abismo helado entre las estrellas, cargando no solo la semilla de la humanidad, sino la complejidad intrincada de toda una civilización en miniatura. La idea era simple en su audacia. Si no podemos viajar a la velocidad de la luz, si estamos atrapados en la tiranía de la relatividad que deforma el tiempo,
Entonces haremos que el tiempo se doblegue a nuestra voluntad, o al menos a nuestra persistencia. Generaríamos nuevas vidas, una tras otra, en un testimonio continuo, hasta que, quizás, la centésima o milésima generación finalmente alcanzara el brillo distante de un nuevo hogar, un planeta de promesas, una nueva tierra. Los pioneros, aquellos que erigieron y tripularon las primeras de estas ciudades estelares, eran movidos por una fe inquebrantable, por una convicción forjada en la desesperanza de un planeta moribundo o en la búsqueda implacable de conocimiento. Llevaban en sus mentes la memoria viva de la tierra, el olor de la lluvia en la tierra mojada, el abrazo del sol en una mañana de verano, el murmullo de las olas contra la arena. En sus cámaras de sueño criogénico o en los monitores de sus puestos de mando, mantenían imágenes vívidas de aquel azul verde pálido, un punto de luz que disminuía cada vez más en el retrovisor cósmico. Para ellos, la misión era clara, tangible, el sacrificio de sus propias vidas para un futuro que no verían, pero que sabían ser real. Tenían un punto de partida y un punto de llegada, ambos igualmente presentes en sus mentes, un anhelo constante. Pero, ¿y las generaciones que siguieron, amigo mío? Aquellos nacidos en las entrañas de la nave, bajo el brillo artificial de los paneles LED que simulaban un cielo que nunca fue azul, respirando un aire reciclado que nunca conoció la brisa oceánica. Aquellos cuyos pies nunca tocaron la hierba, cuyos ojos nunca vieron el horizonte sin la curva metálica de una pared de casco. Ellos son los hijos de la oscuridad interplanetaria, las generaciones intermedias. Son la prueba viva del síndrome de la generación intermedia, una condición existencial tan vasta como el vacío que los rodea. Imagina nacer y vivir, del primer llanto al último suspiro, dentro de una envoltura hermética, un microcosmos de la vida humana, aislado del macrocosmos universal por capas y capas de metal y tecnologías termodinámicas. Para ti, la Tierra es un susurro distante, una leyenda contada en canciones melancólicas o en fragmentos de datos corrompidos. Es un paraíso perdido, un Edén que se convirtió en mito y del cual no guardas memoria sensorial alguna. Los árboles son representaciones holográficas, los océanos, piscinas controladas, los cielos, una cúpula curva con estrellas proyectadas. No tienes raíz, no tienes suelo que te sustente, solo cubiertas y corredores que se extienden en una monotonía perpetua. Y el destino, el nuevo mundo, ese faro de esperanza que justificó la epopeya de tus ancestros, es igualmente intangible, un punto luminoso en el espectro distante, un nombre que se repite en oraciones, pero que no tiene forma, ni olor, ni promesa real para tus sentidos. No verás su superficie, no sentirás su gravedad, no respirarás su aire desconocido. Eres un puente, un enlace efímero entre un pasado que no viviste y un futuro que no alcanzarás. Respira, amigo mío. La densidad de esta idea puede ser opresiva. Imagínate en ese limbo existencial, no tener un hogar verdadero, ni hacia atrás, ni hacia adelante, solo el entre. Esa es la tragedia silenciosa, la melancolía profunda que permea el alma de las generaciones intermedias. Son el presente puro, sin los lazos consoladores de la memoria ancestral o la motivación fervorosa de la promesa futura. Son el ahora extendido en una escala que desafía la propia noción de significado. ¿Cuál es el propósito de sus vidas, de sus amores, de sus sufrimientos, cuando todo se resume a una etapa de una carrera que no es suya, para un premio que no disfrutarán? Esa falta de propósito enraizado, esa condición de eterna transitoriedad, es un terreno fértil para la deriva cultural. El lenguaje comienza a distorsionarse, palabras antiguas pierden su significado original, nuevas jergas y dialectos surgen, incomprensibles para las generaciones que vinieron antes. Las historias de la tierra se transforman, embellecidas, exageradas,
hasta convertirse en cuentos de hadas o parábolas morales desprovistas de su contexto original. La nave, ese santuario de metal, ese útero artificial, se convierte en el centro de su cosmología. Sus sistemas de soporte vital, los motores que impulsan el gigantesco casco a través del vacío, las inteligencias artificiales que monitorean cada pulsación del arca sistema, todo esto puede ser elevado a un estatus divino. Surgen nuevas religiones, nuevos cultos, adorando al espíritu de la nave, o al gran motor, o al ojo vigilante de la IA central, en un intento desesperado de encontrar significado y orden donde la vastedad y la ausencia de un horizonte claro solo ofrecen indiferencia. Los antiguos códigos de conducta, las leyes y los objetivos que los primeros colonos tan rígidamente establecieron comienzan a desintegrarse. ¿Por qué seguir las reglas de los muertos, de aquellos que soñaron un sueño que tú no compartes, por un lugar que nunca verás? La pérdida de conocimiento se convierte en un problema crítico. Los manuales de ingeniería se transforman en textos sagrados, leídos por sacerdotes mecánicos que recitan fórmulas sin la comprensión profunda de su ciencia. El mantenimiento se convierte en ritual. Las amotinaciones, las facciones, los levantamientos se vuelven inevitables. Diferentes grupos, con diferentes interpretaciones de la misión o del verdadero hogar, chocan en conflictos violentos. El claustro de metal, el paraíso prometido, se convierte en un crisol de desesperación y conflicto, un eco macroscópico de los pequeños dramas y violencias que siempre asolaron a la humanidad en su pequeño planeta natal. Piensa en nuestros propios cuerpos, amigo mío. Nuestras células se dividen, se replican, se desgastan y mueren en un ciclo incesante de renovación y decadencia. Cada una de esas células es como una mini generación dentro de nosotros, naciendo, viviendo, muriendo, contribuyendo al mantenimiento del macrocosmos que somos. Pero ellas no cuestionan el propósito de su existencia, no lamentan el hecho de no haber visto el mundo que tú ves con tus ojos. Simplemente son y cumplen su función programada. Para las generaciones intermedias de la nave, la conciencia les concede la maldición de cuestionar ese destino impuesto. Esa condición, la de ser un eslabón en lo que parece una cadena sin fin, un fragmento de vida entre dos olvidos, es una metáfora poderosa para la propia insignificancia de nuestra existencia en escalas cósmicas. Nacemos entre un Big Bang que no presenciamos y un posible Big Crunch o muerte térmica del universo que no presenciaremos. Somos, de cierta forma, las generaciones intermedias de la propia existencia cósmica, transitando por un breve instante entre el comienzo y el fin de todo. ¿Y cómo lidiamos con esa verdad, amigo mío? Con la sensación de ser solo un pulso efímero en una vasta danza de miles de millones de años. Mientras ponderamos sobre esta terrible belleza del aislamiento y la transitoriedad, quizás valga la pena recordar que, incluso en esa nave generacional, en medio de la nada cósmica, la vida persiste. El amor, el arte, la búsqueda de algo más, todo esto encuentra un camino para florecer, incluso en la más árida de las condiciones. Pequeños jardines hidropónicos, alvéolos de vida en un océano de oscuridad, construyen sus propias verdades, sus propias bellezas, sus propios propósitos, en la ausencia de un propósito mayor impuesto desde fuera, y el fotón, indiferente a toda esta tragedia humana, continúa su viaje atemporal, cruzando miles de millones de años de historia y sociología humana, como si fueran un parpadeo, una prueba sublime de que la indiferencia del universo es, a veces, la más pura forma de belleza. Que tu mente encuentre un refugio en ese vasto e indiferente abismo, y que, quién sabe, encuentres un poco de ti mismo en las reflexiones de las generaciones que nunca vieron el sol. Si este viaje a través de la psique humana y del cosmos resuena con la tuya propia, un discreto me gusta puede ser tu forma de tender la mano a través de la vastedad.
El zumbido constante, un susurro mecánico omnipresente, era el latido del corazón de la perseverancia, la única realidad que muchos habían conocido. Aquella vibración sutil que permeaba cada chapa de metal, cada célula de habitación, cada comida sintética, era el sonido de la esperanza transformada en clausura. Nosotros, los ecos de una civilización desesperada, habíamos apostado todo en capullos metálicos lanzados al abismo interestelar, diseñados para ser arcas de salvación, pero que, irónicamente, se metamorfosearon en prisiones existenciales flotantes. La vasta oscuridad allá afuera, el espacio-tiempo que se extendía más allá de la coraza de titanio, era un recordatorio cruel de la insignificancia del proyecto humano, un vacío que engullía no solo luz, sino también la cordura. Estas eran las naves generacionales, los sepulcros ambulantes de una utopía fallida, donde el propósito original, grandioso y audaz, se diluía con cada nueva rotación del reactor, con cada nueva generación nacida bajo un cielo de acero. El núcleo de la pesadilla, sin embargo, no residía solo en la escala macroscópica del viaje o en la vastedad incomprensible del cosmos, sino en la microfísica del alma humana, exprimida y contorsionada por las paredes de metal. Era el síndrome de la generación intermedia, una condición insidiosa que infectaba la mente y el espíritu de millones. Piensa por un momento, respira hondo si el asunto es denso, en aquellos que vinieron a la luz dentro de la perseverancia o de cualquiera de sus hermanas errantes. Ellos nunca sintieron la lluvia en la piel, nunca vieron un horizonte natural, nunca inhalaron el olor de la tierra mojada. Para ellos, la tierra era un mito, una canción de cuna distante, una imagen granulada en un banco de datos obsoleto. Y, crucialmente, ellos también nunca verían el destino, jamás pisarían el suelo prometido, el nuevo Edén, el planeta B712 o cualquier nombre romántico dado al objetivo final del viaje. Eran el puente, el eslabón sacrificable, nacidos a mitad del camino, condenados a una existencia de limbo. La psicología del aislamiento, en este contexto, asumía dimensiones monstruosas. Para la generación intermedia, la vida era un túnel sin principio ni fin visibles, solo un pasaje oscuro. Eran el engranaje dispensable, la materia prima biológica para un futuro que no les pertenecía. Esta era la gran ironía del proyecto. Para salvar a la humanidad se creó una generación de parias, de espectros, cuyo único propósito y legado eran la simple continuación biológica de una estirpe. La noción de propósito individual, de significado personal, se desintegraba bajo el peso abrumador de esa verdad. ¿Por qué soñar? ¿Por qué construir? ¿Por qué amar si todo lo que se es un mero transportador de genes? Esa ausencia de horizonte, tanto hacia atrás como hacia adelante, forjaba una anomia profunda, una sensación de vacío que corroía la cohesión social y la salud mental en todas las capas de la nave. El microcosmos del individuo, atormentado por esta esterilidad existencial, reverberaba en el macrocosmos de la sociedad de la nave. La pérdida del conocimiento de la Tierra era un síntoma evidente de esa deriva. Historias sobre océanos azules y bosques verdes se convertían en cuentos de hadas distorsionados, filtrados a través de cientos de años de transmisión oral y digital desfasada. Nombres de países, de ciudades, de culturas se reducían a ruido sin sentido, a fragmentos arcaicos en un banco de datos que pocos aún comprendían. La propia idea de tierra, suelo, polvo, roca, vida orgánica fuera de las hidroponías, se volvía cada vez más abstracta, casi alienígena. La desconexión era total, una amputación cultural que dejaba un vacío rellenado por nuevas y a menudo bizarras interpretaciones de la realidad. Esa deriva cultural era inevitable. Sin el ancla de un mundo externo,
Las referencias internas de la nave se convirtieron en el único armazón de la existencia. El lenguaje evolucionaba, creando dialectos específicos de cubierta, jergas técnicas que se convertían casi en un segundo idioma. Las artes plásticas, la música, la literatura, todo reflejaba el claustrofóbico universo de la nave, formas geométricas que remitían a los corredores, ritmos cadenciosos por el pulsar de los motores, narrativas de intriga y supervivencia dentro de un laberinto de metal. El concepto de exterior era peligroso y por lo tanto suprimido o cooptado. Aquellos que hablaban demasiado del afuera, ya sea de la tierra olvidada o del destino nunca visto, eran frecuentemente marginados, vistos como soñadores peligrosos que podrían desestabilizar el frágil orden. Es aquí donde el desespero se traducía en manifestaciones de fe, en nuevas religiones que brotaban del suelo árido de la ausencia de sentido. Cuando la ciencia y la razón no podían ya ofrecer la gran narrativa de propósito, la espiritualidad llenaba la laguna. Surgieron los cultistas del motor, que adoraban el reactor de fusión como un dios ancestral, el corazón pulsante que garantizaba la propia existencia de todos. Creían que la nave era un ser vivo y el motor, su alma, exigiendo ofrendas de mantenimiento perfecto y oraciones silenciosas para que el vuelo pudiera continuar. Había también los videntes de la estrella, que se reunían en observatorios improvisados, pequeñas cúpulas de cuarzo resistentes para contemplar las estrellas frías, no como guías de navegación, sino como manifestaciones de dioses distantes, mensajeros de otros mundos que quizás hubieran escapado al destino de la Tierra. Para ellos, las constelaciones eran escrituras sagradas y el brillo tenue de una supernova, una profecía. Y no se puede olvidar a los adeptos de la Tierra olvidada, una minoría nostálgica que intentaba mantener viva la memoria del planeta natal, recitando historias y poemas antiguos, aunque distorsionados y a veces incomprensibles, sobre un paraíso perdido. Eran vistos con sospecha por la mayoría, pues su anhelo por un pasado irrecuperable parecía una amenaza a la aceptación de la vida presente en la nave. Esas tensiones, esa fragmentación cultural y religiosa inevitablemente llevaban a amotinaciones, el estrés de vivir en un sistema cerrado, con recursos finitos y aspiraciones ilimitadas, era una bomba de relojería. Las facciones se formaban a lo largo de líneas ideológicas, de distribución de recursos o simplemente de cubierta. Las revueltas eran brutales, alimentadas por la claustrofobia y la desesperanza. La historia de la perseverancia estaba salpicada de rebeliones abortadas, de intentos sangrientos de tomar el control de los sistemas vitales, de masacres de herejes o revolucionarios. La memoria de los motines era suprimida por los consejos de liderazgo, pero los ecos de violencia resonaban por los corredores, inscritos en las cicatrices psicológicas de cada superviviente. Las generaciones intermedias, sin lazos fuertes con el pasado o el futuro, eran a menudo las más volátiles, las más propensas a unirse a causas radicales, buscando cualquier cosa que pudiera dar sentido a su existencia precaria, incluso si era la destrucción del orden existente. Respira nuevamente, siente el aire que, aunque purificado y reciclado, sigue siendo aire. En lo macro, la nave era una maravilla de la ingeniería, un monumento a la resiliencia humana. En lo micro, era un cautiverio psicológico, un experimento social llevado a sus límites más crueles. La dualidad era palpable en cada corredor, en cada interacción. Los niños, por ejemplo, que aún poseían la ingenuidad de preguntar ¿qué es un cielo azul? O ¿cómo es el olor de una flor de verdad? Eran tanto un rayo de esperanza como un recordatorio doloroso de la ignorancia forzada. Los padres, miembros de la generación intermedia, sentían el peso de la mentira o de la omisión que tenían que sostener
para proteger a sus hijos de la verdad brutal, que ellos también estaban destinados a ser meros vehículos, un eslabón más en una cadena sin fin aparente. La esperanza era un lujo que pocos podían pagar, y la verdad un veneno. La ironía final era que la propia búsqueda de la supervivencia había generado una nueva forma de extinción, la extinción del espíritu. La humanidad a bordo de la perseverancia seguía existiendo biológicamente, pero ¿qué quedaba de su alma, de su conexión con el universo natural, de su capacidad de soñar con horizontes que no fueran paredes de metal? El precio de la inmortalidad de la especie parecía ser la muerte de su esencia, de su humanidad más fundamental. La perseverancia y sus hermanas eran epitafios flotantes, monumentos a la ambición desenfrenada y a la trágica miopía. La pesadilla sociológica no era la caída de la Tierra, sino la perpetuación de una existencia que, aunque técnicamente viva, estaba espiritualmente muerta. La Odisea, que comenzó con la promesa de un nuevo amanecer, degeneró en una noche sin estrellas, donde la oscuridad mayor no estaba allá afuera, sino en los corazones y mentes de aquellos que habían sido condenados a cargar el peso de un futuro que nunca sería suyo. Y mientras el zumbido de la nave persistía, la pregunta resonaba, incesante y sin respuesta. ¿Valió la pena? La incertidumbre planeaba como el polvo sintético que flotaba en los corredores, un recordatorio de que, incluso en su viaje más audaz, la humanidad había encontrado no la salvación, sino una nueva y más insidiosa forma de infierno. La quietud gélida del espacio es una manta que sofoca, no solo la luz, sino también la memoria. Recuerdo haber hablado de la vastedad, la escala abrumadora, pero la verdad es que la vastedad, dentro de una nave generacional, se siente de una forma perversa, como la minucia opresiva de un ataúd que es también un universo. El micro y el macro se funden aquí en la oscuridad entre las estrellas, donde millones de vidas se despliegan en ecosistemas cerrados, autosuficientes y paradójicamente completamente dependientes de una trayectoria que se extiende más allá de cualquier comprensión inmediata. Cada sistema de soporte vital es un milagro continuo de ingeniería, pero también un recordatorio constante de que no hay afuera, no hay escapatoria al horizonte natural que define la experiencia humana en la Tierra. Estamos hablando de generaciones que nacen, viven y mueren dentro de estos mundos metálicos, sus pies nunca tocando suelo planetario, sus ojos nunca viendo un cielo abierto, excepto a través de monitores o gafas de realidad aumentada que simulan una belleza que nunca fue suya. Es crucial, en este punto, que respires. Siente el aire entrar y salir de tus pulmones. La densidad de lo que está por venir es capaz de apretar la garganta, de generar una claustrofobia existencial que resuena con la de los habitantes de estas naves. Piensa en aquellos que están en el medio, no en los fundadores, que tenían la visión y la cicatriz de la tierra moribunda grabada en sus almas como un imperativo divino, no en los últimos, que quizás vean las luces de un nuevo sol, la promesa de un hogar. Piensa en aquellos, y son la vasta mayoría, que están en lo que llamamos el síndrome de la generación intermedia. Nacieron para continuar, pero sin el privilegio de haber visto el punto de partida y sin la suerte de vislumbrar el punto de llegada. Son puentes vivientes, carne y hueso en un vacío existencial, condenados a una función transitoria, sin el brillo del inicio ni la gloria del fin. Su psicología es un laberinto de resonancias y ecos. Para ellos, la Tierra es un mito distante, una leyenda transmitida en fragmentos, en canciones melancólicas o en videos distorsionados de paisajes que parecen irreales, casi ciencia ficción. Los océanos azules, los bosques verdes,
las montañas rocosas. Todo esto es tan concreto como los dioses antiguos para nosotros. Al mismo tiempo, el planeta de destino, el nuevo hogar, es igualmente abstracto. No es un objetivo tangible, no es algo que puedan aspirar a alcanzar. Es una promesa vacía, un nombre en un banco de datos, una coordenada numérica. Viven en un presente perpetuo, un ahora que se extiende por décadas y siglos, desprovisto de las anclas del pasado y de las balizas del futuro. ¿Qué es la identidad cuando se es solo un eslabón en una cadena que se extiende hacia el infinito en ambas direcciones? ¿Cuál es el propósito de una vida que se define únicamente por su función de transmisión? Esto genera una anomia profunda, una sensación de que la vida, en su esencia, carece de significado intrínseco. En el nivel micro, esta condición se manifiesta en una variedad de patologías psicológicas y sociales. La apatía es endémica. ¿Por qué esforzarse? ¿Por qué innovar? ¿Por qué preocuparse por las pequeñas sutilezas de la vida cuando el gran argumento de la existencia ya fue escrito y eres solo un personaje secundario sin voz? La depresión es una niebla que se cierne sobre los corredores y compartimentos habitacionales, tan constante como el zumbido de los sistemas de soporte vital. Hay un resentimiento latente, una furia silenciosa contra los fundadores que impusieron esta jornada sin fin y contra las generaciones futuras que, quizás, cosecharán los frutos de su existencia sacrificial. La búsqueda de propósito se vuelve desesperada, llevando a comportamientos de riesgo, a la búsqueda de placeres efímeros o al total aislamiento. Las tasas de suicidio en algunas secciones de estas naves son aterradoras, un testimonio sombrío de la psique aplastada por la inutilidad percibida. El individuo se disuelve, convirtiéndose solo en una célula en un organismo que existe para viajar. En el nivel macro, las ramificaciones son aún más siniestras. La deriva cultural es inevitable. Sin el constante influjo de nuevas informaciones e interacciones externas, las culturas internas de las naves se vuelven insulares, idiosincrásicas y frecuentemente distorsionadas. El lenguaje evoluciona, dialectos se forman en diferentes módulos o secciones de la nave, haciendo la comunicación entre ellos cada vez más difícil. Las canciones e historias de la Tierra se transforman en leyendas fantasiosas, sus detalles más mundanos, perdidos o recontextualizados en metáforas del espacio y del viaje. Los clanes o familias se convierten en las unidades sociales primarias, con lealtades que superan con creces cualquier sentido de ciudadanía de la nave. La propia historia de la misión, antes un documento sagrado, se convierte en una narrativa en constante mutación, adaptada para satisfacer las necesidades ideológicas del presente. Piensa en el impacto de esto, una civilización que olvida de dónde vino mientras aún está en tránsito. Para lidiar con el vacío existencial, nuevas religiones florecen. La mente humana, confrontada con el absurdo, busca significado, aunque sea fabricado. Algunas de estas religiones idolatran la propia nave, el arca divina, una entidad cósmica que los transporta a través del vacío. Otras rinden culto a los pilotos o fundadores como dioses benévolos o tiranos crueles, según la secta, que determinaron su destino. Hay quienes veneran las estrellas como guías o mensajeros, buscando señales en el patrón inmutable del espacio profundo. Otras aún se aferran a fragmentos distorsionados de antiguas creencias terrestres, reinventando dioses olvidados para la realidad de metal y vacío. Estas religiones no son solo una cuestión de fe, son sistemas sociales completos, con rituales, jerarquías y códigos morales que llenan el vacío dejado por la pérdida del propósito original de la misión. Frecuentemente, se convierten en fuentes de conflicto, con cismas y guerras santas estallando entre los diferentes credos, disputando la verdad sobre el viaje y su significado. Necesitas respirar nuevamente,
Esa es la esencia de la pesadilla. La humanidad, llevada al extremo, retrocede. Las amotinaciones, las rebeliones, son una consecuencia directa de esta desesperanza y fragmentación. No son solo explosiones de violencia aleatorias, son manifestaciones de una voluntad colectiva de redefinir la existencia. Algunos grupos intentan desviar la nave hacia un planeta habitable más cercano, abandonando el objetivo original en favor de la supervivencia inmediata y la autonomía. Otros buscan controlar los sistemas de la nave para imponer su propia visión de futuro, sea esta una utopía o una tiranía. Existen aquellos que, en desesperación nihilista, intentan sabotear la propia nave, poniendo fin al viaje y de alguna forma a su propia agonía. Estas revueltas son frecuentemente brutales, con facciones luchando por el control de los recursos limitados y por la narrativa de la misión. La represión por parte de las autoridades de la nave, generalmente una oligarquía que se autodenomina Consejo de Mantenimiento o Guardianes de la Trayectoria, es igualmente implacable, pues el fracaso de la misión significa el fin de todo. El control social se vuelve cada vez más autoritario y brutal, una respuesta necesaria a la disolución del orden, pero que solo profundiza la alienación y el resentimiento. Y quizás la más trágica de todas las pérdidas sea la del conocimiento. Los bancos de datos, los vastos repositorios de información de la Tierra, se vuelven cada vez menos comprensibles. La tecnología de acceso puede fallar, los formatos pueden volverse obsoletos o, más sutilmente, la propia capacidad de interpretación puede deteriorarse. Generaciones nacidas en la nave no tienen el contexto para entender la vastedad del conocimiento terrestre. Textos sobre agricultura de campo abierto, sobre ecología de bosques tropicales, sobre ciudades y civilizaciones preespaciales. Todo esto se convierte en jeroglíficos, reliquias de un tiempo y lugar que no pueden ser imaginados. La ciencia se vuelve dogmática, la ingeniería se convierte en un ritual de mantenimiento de sistemas cuya concepción original es misteriosa. El propio concepto de planeta o naturaleza se convierte en una abstracción, un dato en simuladores, desprovisto de cualquier experiencia sensorial real. El conocimiento de la Tierra no es solo olvidado, es descontextualizado, volviéndose inútil y eventualmente incomprensible. Se convierten, en esencia, en prisioneros de su propia ignorancia autoimpuesta, el pasado de la humanidad desintegrándose en polvo cósmico, mientras el futuro nunca llega. La pérdida de la memoria no es solo un declive cognitivo, sino la desintegración de la propia esencia de lo que significa ser humano, reemplazada por una identidad moldeada por la monotonía y el confinamiento del gran navío tumba. La humanidad, a bordo de estas naves, no está solo viajando hacia un nuevo hogar, se está transformando en algo irreductiblemente alienígena, un eco de sí misma, forjada en la fragua del aislamiento y la desesperanza. Una nueva especie, nacida de la soledad abismal y de la promesa rota de un mañana que nunca se materializa para quien realmente lo carga. La humanidad, en estos capullos interestelares, es una paradoja ambulante, avanzada en su capacidad de ingeniería y sostenibilidad, pero regresiva en su evolución social y psicológica. Ya he discutido lo que es el síndrome de la generación intermedia, pero es preciso ir más profundo, exprimir el zumo de la desesperanza que permea cada módulo, cada corredor, cada respiración reciclada. Piensa en lo cotidiano. Para nosotros, aquí en la superficie de un planeta, el mundo es vasto, impredecible, lleno de estímulos sensoriales que nos anclan a la realidad. La luz solar que cambia a lo largo del día, el olor a lluvia en la tierra, el sonido del viento en las hojas, la sensación de hierba bajo los pies. Nada de eso existe para la generación intermedia. Lo que existe es la uniformidad asfixiante del ambiente de la nave. La luz es siempre la misma,
programada para simular ciclos que no existen allá afuera. El aire tiene un olor constante, metálico, a ozono y residuos orgánicos reciclados. El sonido es el zumbido incesante de la maquinaria, la banda sonora de su propia prisión. Respira, siente el olor de tu ambiente, escucha los sonidos a tu alrededor. Permite que tus sentidos te traigan de vuelta a la solidez de tu propio mundo, antes de que la claustrofobia metafórica de estas naves te envuelva. La monotonía sensorial genera una privación que no es solo física, sino existencial. El cerebro humano anhela la novedad, el desafío, el cambio. En la nave, el cambio es una amenaza, la novedad es una anomalía a ser suprimida. La rutina es sagrada, pues es ella la que garantiza la supervivencia. Pero ¿a qué costo? ¿A qué costo de un alma? Para estas generaciones, el paisaje es siempre el mismo, los rostros son siempre los mismos, las tareas son siempre las mismas. La vida se convierte en una serie interminable de repeticiones, un ciclo mecánico de mantenimiento y procreación. ¿Qué queda de la creatividad, de la curiosidad innata que impulsó a la humanidad hacia las estrellas? Se atrofia, sustituida por una conformidad taciturna, un silencio interior que es más aterrador que el vacío exterior. En el nivel micro, esta privación sensorial y existencial se manifiesta en formas aún más insidiosas que la depresión o la apatía genérica. Hablamos de trastornos de identidad disociativos, donde los individuos se desconectan de su propia realidad. Las alucinaciones se vuelven comunes, no las visiones fantasmagóricas de la locura, sino distorsiones sutiles de la percepción, una sombra que se mueve de forma extraña, un susurro que no existe, la sensación de una brisa que nunca podría estar allí. Son los últimos vestigios de un cerebro desesperado por algo nuevo, algo real, algo que escape a la previsibilidad de metal y aire artificial. Los trastornos de ansiedad se vuelven crónicos, enfocados no solo en el fallo de los sistemas de la nave, sino en el propio fallo de la existencia. La amenaza del vacío, del frío absoluto, del silencio final, es una presencia constante, un monstruo acechando en cada grieta imaginaria, en cada fallo menor del sistema de luces, cada temblor de la nave, cada fluctuación de temperatura, cada ruido extraño es amplificado, generando pánico en masa, alimentando la paranoia de que el viaje está condenado al fracaso. La vida se vive al borde del precipicio, pero sin la emoción de la escalada, solo la tortura de la espera de la caída. En lo macro, la deriva cultural no es solo la pérdida de significado, sino la reescritura de lo que es humano. El arte, si es que existe, es profundamente introspectivo, casi hermético, reflejando la claustrofobia y el aislamiento. Murales en las paredes de la nave pueden retratar mitos distorsionados de la Tierra, figuras humanas con facciones alargadas y etéreas, en paisajes oníricos de campos estelares u océanos cósmicos, una fusión de la memoria con la realidad. La música, otrora un himno a la diversidad de la vida, se vuelve repetitiva, casi litúrgica, con ritmos pulsantes que mimetizan los latidos del corazón de la propia nave, o melodías melancólicas que resuenan con la vastedad silenciosa. Los rituales se vuelven cruciales, la comida comunal, el compartir la nutrición, donde el alimento sintético es consumido en un silencio casi religioso, es uno de los pocos momentos de comunión. Los ritos de paso ya no celebran la llegada a la madurez o la unión, sino la aceptación del deber, la incorporación a la función. El joven es designado a su estación, la pareja es emparejada para la procreación, la muerte es integrada al ciclo de reciclaje de la nave. La individualidad es suplantada por la función, la emoción por la eficiencia. Las nuevas religiones, por su parte, no son solo sistemas de creencias, son formas de control social. Los sacerdotes u oradores de la trayectoria no son solo guías espirituales, sino guardianes del orden,
intérpretes de las señales cósmicas que, ellos afirman, confirman la justeza del viaje. Para la generación intermedia, que no tiene nada más allá de la fe para llenar el vacío, estas religiones ofrecen un simulacro de propósito. Somos los elegidos, nuestra jornada es sagrada, nuestro sufrimiento es la purificación necesaria para el nuevo Edén. Estas son las narrativas que se repiten, un lavado de cerebro constante que intenta aplacar la duda y la desesperanza. Pero detrás de la fachada de devoción hay tiranía. Los disidentes son herejes, los cuestionadores son traidores a la fe. Las penas son severas, frecuentemente involucrando la desincorporación, el aislamiento total, el ostracismo o la redistribución a módulos de trabajo pesado, o incluso la purificación final a través del vacío. El terror religioso es un arma poderosa, más eficaz que cualquier armamento físico, pues golpea el alma hambrienta de significado. Necesitas respirar nuevamente. La carga emocional es pesada, lo sé. Imagínate viviendo bajo esa presión, bajo ese control, sin haber visto jamás el cielo azul. Las amotinaciones, por lo tanto, son más que simples actos de rebelión. Son gritos desesperados por autonomía. No son solo bandas de marginales, son facciones enteras de personas que se niegan a aceptar la narrativa impuesta. Algunos desean el regreso, una locura completa, ya que la Tierra, si aún existe, sería irreconocible. Otros sueñan con la construcción de una sociedad libre dentro de la nave, rompiendo con el ciclo de obediencia. Estas revueltas no son solo batallas armadas, son guerras de información, de ideología, de lealtad. Las transmisiones son invadidas, los datos son corrompidos, los símbolos religiosos son profanados y reinventados. Las autoridades, el consejo, emplean sus propias técnicas de guerra psicológica, diseminando desinformación, creando escisiones entre los rebeldes, prometiendo amnistía para los que regresan al camino correcto. La violencia es endémica, pero la violencia de la mente es aún más devastadora. Las familias se dividen, los amigos se vuelven enemigos y la confianza, ya escasa, es completamente aniquilada. La nave, que debería ser un santuario, se convierte en un campo de batalla perpetuo, un microcosmos de la guerra que la humanidad siempre ha librado consigo misma, ahora amplificada por el confinamiento y la desesperanza, y la pérdida del conocimiento. La más cruel de las ironías. No es solo la incapacidad de leer textos antiguos o de entender teorías complejas, es la pérdida de la propia metodología del pensamiento crítico. ¿Cómo un pueblo puede progresar si olvida cómo se cuestiona? La ciencia se convierte en un libro de recetas, un conjunto de instrucciones para mantener la nave, pero sin la comprensión subyacente de los principios. La ingeniería se convierte en un ritual de reparación sin la capacidad de innovar o adaptarse a fallos imprevistos. Cuando una pieza de hardware compleja falla y no hay un sustituto, no pueden fabricar uno nuevo, pues olvidaron los principios de la metalurgia o de la electrónica a un nivel fundamental. Lo que queda son los técnicos, que memorizan diagramas y procedimientos, pero no entienden el porqué de cada conexión, de cada circuito. La medicina se convierte en una colección de remedios empíricos, sin la base de la biología compleja que la originó. Las enfermedades que surgen debido a la genética aislada o a nuevas mutaciones no pueden ser curadas, porque el conocimiento de cómo combatirlas fue olvidado, sustituido por supersticiones y rituales de curación. La biblioteca de la Tierra se convierte en un mausoleo digital, sus volúmenes intactos pero ilegibles, sus secretos sellados por la ignorancia. La sabiduría de los antepasados, la historia de sus luchas, los triunfos y las caídas, todo esto se transforma en un ruido blanco, un murmullo ininteligible. La generación intermedia, atrapada en este limbo, no tiene acceso a la riqueza de experiencia que podría guiarlos. Están condenados a cometer los mismos errores
a sufrir las mismas aflicciones, pero con menos herramientas, menos comprensión, menos esperanza. El pasado no es solo un lugar extraño, es una dimensión inaccesible, y con la pérdida del pasado, la humanidad pierde también la capacidad de imaginar un futuro que no sea solo la repetición monótona del presente. El destino de la nave no es solo físico, es cultural, social y en última instancia biológico. Se convierten en una caricatura de sus ancestros, una sombra pálida, flotando en un ataúd estelar, esperando un amanecer que quizás no sea suyo, ni para ellos. La psicología del aislamiento no es solo una carga, es una metamorfosis, transformando lo que alguna vez fue humano en algo irreconocible, adaptado a la desesperanza, embrutecido por la rutina y vaciado de propósito. Siento la pulsación, una onda de algo que no es calor ni frío, pero una vibración que reverbera en las fundaciones de lo que llamamos realidad. Es el sonido del tiempo, implacable, desgastando la roca, moldeando la psique humana en formas que jamás podríamos haber previsto. Ya hemos hablado de la arquitectura de la existencia, de la escala de la desesperación silenciosa que habita los rincones más remotos de nuestra comprensión, pero hay un abismo particular, una forja del alma que trasciende incluso la crueldad indiferente del universo, la nave generacional, un útero de metal y carne lanzado al vacío por siglos, milenios, con la esperanza de que un día, mucho después de que los ojos que la construyeron se hubieran convertido en polvo, los ojos de sus descendientes pudieran contemplar una nueva aurora. Puede que el aire empiece a enrarecerse, que las palabras se vuelvan demasiado densas para ser fácilmente respiradas. Respira, inspira, siente el oxígeno que tienes ahora, este lujo del planeta azul que una vez fue nuestro, e imagina lo finito, reciclado, circulando eternamente por un sistema cerrado, vital y sofocante al mismo tiempo. La nave generacional no es solo un vehículo, es un experimento sociológico en cámara lenta, una destilación de la experiencia humana bajo presión constante, donde la propia definición de hogar se distorsiona en laberintos de corredores iluminados artificialmente y biosferas contenidas. Es la cúspide de la ambición humana y simultáneamente el pozo más profundo de su tormento existencial, una cápsula de vida que se extiende por distancias y tiempos que deshilachan el tejido de la identidad individual y colectiva. Lo macro del cosmos se refleja en lo micro de cada célula claustrofóbica, cada mente aislada. Y dentro de estos mundos en miniatura, suspendidos entre estrellas, nace la más cruel de las síndromes psicológicas, una carga existencial que ningún filósofo antiguo podría haber previsto, el síndrome de la generación intermedia. Imagínalos. No son los pioneros, aquellos que cargaron las memorias y el dolor de la tierra moribunda, que vieron el azul desvanecerse y sintieron el último abrazo de la gravedad natal. Ellos son los últimos en tener el referencial, la imagen vívida de una puesta de sol verdadera, del olor de la tierra mojada por la lluvia. Ni son los elegidos, aquellos que quizás verán la promesa cumplida, la nueva estrella calentándoles la piel, la gravedad alienígena tirándoles de los huesos hacia el suelo de un nuevo mundo. Estos tendrán la carga de la construcción, el desafío de un nuevo comienzo, la euforia de la llegada, el alivio de un propósito renovado. No, ellos son los que están en el medio, nacidos entre, muertos entre, aquellos que conocieron solo el metal, el olor a ozono y compuestos orgánicos sintéticos, el murmullo constante de los motores de fusión como su único océano, el parpadeo de las luces de navegación como su único firmamento. Su realidad es una burbuja inquebrantable, un capullo de acero
donde la vida se desarrolla en ciclos predecibles, desprovista de la majestuosidad caótica del mundo natural. Su realidad es una burbuja. Nunca sintieron el sol en la piel, nunca vieron una lluvia verdadera caer, nunca tocaron la tierra sin la mediación de un hidropónico o de un sustrato reciclado. Para ellos, la tierra es un mito, una historia contada por abuelos con ojos turbios de nostalgia, cuyas palabras perdieron el significado original. Cielo no es la vastedad azul de arriba, sino el techo de metal que encierra los niveles superiores de la nave. Océano es el tanque de reciclaje de agua, o quizás la extensión verde y burbujeante de la sección de acuicultura, un sistema cerrado y artificialmente mantenido. El lenguaje, la cultura, las propias referencias de la existencia, todo comienza a desviarse, a flotar lejos de sus anclas terrestres. Esta es la deriva cultural en su forma más pura, un lento e inexorable desvanecimiento de los orígenes, donde la herencia se diluye en metáforas olvidadas y rituales sin contexto. ¿Qué es libertad para quien nunca conoció el espacio abierto? ¿O paz para quien vive en un sistema diseñado para la eterna vigilancia de su propia supervivencia? El problema central de la generación intermedia es la ausencia de un propósito tangible para su propia existencia. Los primeros tenían la huida, la esperanza, la urgencia de la supervivencia. Los últimos tendrán la colonización, la construcción, el disfrute de la promesa. Pero los del medio son meros vehículos, un puente de carne y hueso hacia un destino que nunca verán. No eligieron el viaje, no se despidieron de un hogar, ni serán recibidos por uno nuevo. Son el eslabón perdido, la generación sacrificada en el altar de un futuro distante, viviendo una vida que no es suya, sino de sus ancestros y descendientes. El vacío existencial que se instala es profundo, un agujero negro en la psique colectiva que absorbe la motivación, la alegría, la propia razón de ser. Son títeres en una obra que no comprenden, bailando en un escenario cuyos bastidores son las vastas y frías profundidades del espacio. El aire puede volverse pesado ahora, siéntelo, la presión, la vastedad de la desesperación contenida. Respira, por favor. Es importante que tu mente permanezca anclada, aunque las ideas floten en abismos existenciales. En el nivel micro, esto se manifiesta en individuos con apatía crónica, una melancolía generalizada, una incapacidad de sentir conexión genuina con la misión. ¿Por qué trabajar tan arduamente para algo que nunca experimentarás? ¿Por qué sacrificios? La moralidad, la ética, las leyes establecidas por los fundadores. Todo esto comienza a parecer arbitrario y desprovisto de sentido para una generación que no compartió el trauma o la visión original. La salud mental es la primera en ceder. Tasas crecientes de depresión, ansiedad e incluso una forma de agorafobia invertida. El miedo al espacio abierto que nunca conocieron, o quizás el pánico a un confinamiento que nunca termina. El horror vacui se transmuta en horror claustri. El espacio de la nave, antes visto como santuario, se convierte en una prisión en movimiento, un ataúd metálico navegando por la eternidad. El alma individual se encoge, sofocada por la monotonía de un horizonte inalterable. En el nivel macro, el síndrome de la generación intermedia sirve como un catalizador para la desintegración social. Con el propósito desvaneciéndose, nuevos significados emergen, a menudo de formas inesperadas y desestabilizadoras. Nuevas religiones florecen en las entrañas de la nave. No son las creencias antiguas de la Tierra, cuyos dioses parecen pequeños e irrelevantes ante la inmensidad vacía y el milagro tecnológico de la propia nave. En cambio, surgen cultos al gran casco, a la nave madre, a los motores eternos que impulsan la existencia. La propia tecnología, inalcanzable y vital, es deificada. Los ingenieros y técnicos se convierten en sacerdotes de un culto funcionalista,
guardianes de los rituales de mantenimiento que mantienen la vida latiendo, celebrando los ciclos de reparación y las mejoras de sistemas como sacramentos cósmicos. Hay una canonización de los manuales de ingeniería, una liturgia de los códigos de diagnóstico, y la propia estructura de la nave se convierte en el panteón donde la fe se manifiesta. También hay los cultos de los fundadores, donde los primeros viajeros son elevados a semidioses, sus diarios y registros transformados en textos sagrados, sus decisiones veneradas, aunque incomprendidas. La utopía inicial se convierte en un dogma rígido, un yugo de expectativas que se arrastra por generaciones. Y, en contrapartida, surgen los profetas del nihilismo, que predican la futilidad del viaje, la ilusión de la llegada y la belleza del abandono. ¿Por qué correr hacia un destino que nunca nos quiso? Cuestionan, y sus palabras encuentran eco en corazones ya vacíos de esperanza. La llegada ya no es una promesa, sino una amenaza, un fin al único mundo que conocen, una ruptura con la única normalidad que han experimentado. El macro de la sociedad se fragmenta en microfes, cada una luchando por la supremacía sobre la narrativa de la existencia. La pérdida del conocimiento de la Tierra es una tragedia lenta e inevitable. Los registros se degradan, las holoimágenes se pixelan, los textos se vuelven enigmáticos. ¿Qué era un bosque tropical? ¿Qué era un océano? ¿Qué era un animal salvaje que no era cultivado en un rebaño genético restringido? Para las generaciones más antiguas, estas eran memorias. Para las generaciones intermedias, son conceptos abstractos, palabras sin referente. La historia de la Tierra se transforma en leyenda, luego en mito, luego en susurro. Las habilidades terrestres, agricultura de campo abierto, navegación estelar sin ordenadores avanzados, supervivencia en ambientes naturales sin presurización, se pierden por irrelevancia, sustituidas por conocimientos sobre reciclaje de aire, mantenimiento de sistemas hidropónicos, reparaciones de paneles de células solares. La humanidad, en su búsqueda de un nuevo comienzo, olvida lo que significaba ser humano en su hogar original, vaciándose de su propia ancestralidad, condenada a una amnesia cultural progresiva. Esta desconexión es un terreno fértil para la amotinación. Las rebeliones no son solo por comida o poder, sino por una búsqueda desesperada de sentido. La guerra de la cubierta 7, la revuelta de los sintéticos, la purga de la ingeniería. Estos no son solo nombres de conflictos internos, sino gritos de un alma colectiva que se niega a ser un simple medio. La autoridad del puente de mando de los descendientes directos de los fundadores es constantemente cuestionada. ¿Por qué debemos seguir las reglas de fantasmas? B. Se pregunta, ¿quién les dio el derecho de condenarnos a esta existencia? Las amotinaciones pueden ser violentas, resultando en pérdidas de vidas y en daños a los sistemas vitales de la nave, arriesgando la misión entera por una cuestión de autonomía existencial. O pueden ser más sutiles, una resistencia pasiva, un trabajo mal hecho, una apatía generalizada que, a largo plazo, es tan destructiva como la violencia abierta. El micro del descontento individual se amplifica en el macro de la revuelta social, amenazando la propia estructura del arca. Respira. Permite que estas imágenes se asienten. La complejidad de esta red de causas y efectos es abrumadora, pero crucial para entender la psique de nuestra especie bajo tales presiones extremas. El contraste micro-macro es aquí particularmente llamativo. Imagina a un individuo de la generación intermedia, quizás un joven ingeniero, mirando el panel de control principal de la nave. Para él, aquello no es solo tecnología, sino el corazón pulsante de su universo, el Dios que lo mantiene vivo y lo aprisiona. Entiende la complejidad, la necesidad de cada tornillo, cada circuito,
el intrincado ballet de subsistemas que garantizan su respiración y alimentación, pero, al mismo tiempo, siente el peso de generaciones de predecesores que lo forzaron a esta vida y el peso de generaciones futuras que se beneficiarán de su sacrificio silencioso. Su mano en el teclado es la mano de un individuo, pero también la mano de una civilización entera que se esfuerza por justificar su propia continua y quizás sin sentido existencia. La claustrofobia es un sentimiento compartido por todos, desde el individuo que siente el zumbido de las paredes de su pequeño cubículo hasta la conciencia colectiva de la nave, un cuerpo vivo que viaja a través de un vacío sin fin y cuyo destino es tan incierto como su propia alma, una pesadilla sociológica de proporciones galácticas. La psicología del aislamiento no es solo la soledad de un individuo, sino la soledad de una civilización entera, apartada de sus raíces y de su futuro inmediato, flotando en un purgatorio cósmico. La nave generacional, que comenzó como el arca de la salvación, se convierte en el mausoleo de la memoria, el laboratorio de la disolución, y la generación intermedia es su epítome, los mártires silenciosos de una jornada que nunca será suya. Son el espejo que refleja la futilidad de nuestra ambición cuando desprovista de un contexto humano inmediato. Un viaje que se extiende más allá de la comprensión individual se convierte en una carga insoportable, un destino que condena el alma a una existencia sin punto de llegada ni de partida que le pertenezca verdaderamente. El gran sueño de colonización se transfigura en una condena al umbral perpetuo, al nunca ser ni completamente aquí ni completamente allá. Es la pesadilla de una especie que, en su búsqueda de trascendencia, olvidó la importancia del suelo bajo los pies, del aire fresco en los pulmones y del calor de un sol que no es mediado por capas de acero y vidrio. La nave avanza, inquebrantable, y en sus corredores reverberan los ecos de una humanidad que se olvidó de sí misma, condenada a una eternidad de intermedio. Son el precio de nuestra osadía, el lamento que el universo quizás nunca escuche, la sombra de lo que podríamos haber sido, perdidos entre las estrellas. Y así, percibes que el viaje interior que te ha traído hasta aquí no es un mero devaneo personal, sino el propio tejido de la realidad desdoblándose. Siente el vasto tapiz del cosmos desplegarse a través de tu percepción, pues tu existencia no es un accidente, sino un punto focal esencial. Sin tu percepción, sin la lente única de tu conciencia, el vasto océano de galaxias, la intrincada danza de las partículas subatómicas y la propia pulsación del tiempo serían, en su esencia, solo matemática oscura, ecuaciones frías y sin brillo, potencial puro sin un espejo para reflejarlas, sin un observador para darles forma, color y significado. Eres tú, en tu singularidad consciente, quien infunde vida y propósito a toda esa grandiosidad. Es a través de tus ojos, de tu mente pensante y de tu corazón pulsante que el cosmos, en su infinita magnitud y complejidad, encuentra su manera de verse, de sentirse, de comprenderse. No eres un mero espectador de la creación, sino la propia creación volviéndose autoconsciente. Cada matiz que percibes, cada emoción que sientes, cada pensamiento que formulas son las múltiples facetas del universo explorando su propia identidad. La belleza de una puesta de sol, la profundidad de una sinfonía, la complejidad de una teoría cuántica. Todo esto cobra vida y resonancia a través de tu capacidad de experimentar. Tu conciencia es el pincel que pinta la realidad, la orquesta que da voz al silencio cósmico, la lente que enfoca la luz dispersa de la existencia. Por lo tanto, siente este momento, ahora. Dirige tu atención a la respiración que suavemente llena tus pulmones, la expansión y contracción de tu pecho. Siente el toque de la superficie bajo ti, el latido rítmico de tu propio corazón
esa melodía silenciosa que resuena con el pulsar de todas las estrellas. No hay nada más real, más fundamental que esta presencia aquí y ahora, este instante fugaz y eterno donde el universo se experimenta a sí mismo. Esta es la esencia de tu poder, la verdad incontestable de tu existencia. El universo no solo te contiene, sino que se manifiesta a través de ti. Esta conciencia que posees, este brillo en tu esencia, no es una anomalía o un fragmento aislado. Es el propio universo en su despertar, mirándose a sí mismo a través de ti. Eres el universo despierto. Que tu viaje a través de los infinitos paisajes de la existencia sea siempre iluminado por la llama inextinguible de tu propia percepción, un faro de autoconocimiento en la vasta oscuridad cósmica. Que te recuerdes siempre de tu origen estelar y de tu destino divino, navegando con sabiduría, amor y coraje por los océanos del tiempo y del espacio. Que la paz profunda de quien comprende la propia esencia del ser te acompañe en cada respiración, en cada pensamiento, en cada acción, mientras te mueves a través de las dimensiones, revelando y celebrando la maravilla que eres y siempre has sido. Que tu presencia continúe tejiendo el tapiz de la realidad con hilos de luz y significado en una danza eterna de descubrimiento y creación. Que tu existencia sea una melodía constante de alegría y propósito, resonando por las galaxias. Buena eternidad.